Vamos con Virgo. Virgo, lo que debes evitar esta semana del 4 al 10 de mayo, sí, lo que estás buscando, Virgo, es renacer. El pasado, pasado es. Déjalo quieto, Virgo. Eso está diciendo Mercurio después de haber salido de Aries de la casa 8 y renovarse, que es tu planeta regente, en la casa 9 con otros pensamientos y otras filosofías y otra temática de vida. Entonces, Virgo, dale vida a lo nuevo, a lo que estás viviendo ahora y prácticamente que el ayer sea simplemente una palabra que se renuncia y queda ahí, en el ayer. ¿Qué más debes evitar esta semana, Virgo, para poder aterrizar los proyectos que estás buscando? Novedad, eso es lo que pide Urano y Géminis en tu casa 10, que es una casa de labor, que es una casa que exige profesión, exige ahínco. Entonces hay que aprovechar mucho las energías y evitar de pronto hacerlo de manera convencional. Ahora con la entrada de Urano en Géminis, pues no puedes detenerte a hacer las cosas como antes, Virgo. Creo que es una excelente semana para que puedas llevar a cabo todos los procesos laborales con un insight distinto. Eso pide mucho también tu signo, ¿no? Y pide mucho tu planeta. Hacer cosas cotidianamente, pero actualizándote, utilizando herramientas positivas. ¿Qué no debes hacer? Caer en el juicio ajeno. Virgo, si el nodo norte está ahí en la casa 7 en Pisces, pues lo que menos puedes hacer es caer en la crítica. Evita mucho la crítica porque a veces Virgo, buscando tanta perfección y buscando que todo quede como muy cuadradito y todo quede como muy bien, pues también se puede caer con esa falsa idea, ¿no? Si de pronto eres ascendente en Virgo, Sol o Luna Virgo, pues replantea un poquitico eso y di, bueno, ¿cómo puedo bajarle tres rayitas y cómo puedo disfrutar mejor de estos ambientes que la vida me ofrece, ¿no? De esto que ahora nuevo te está ofreciendo para realizar. Hay algo que me llama mucho la atención y es el tema la luna de ayer. Lo que invitó a soltar a Virgo fueron creencias. Observen que la luna de ayer, luna Huesac, se dio en su casa 3 a 11 grados de su casa 3. Luego entonces hay un tema que hacer también con creencias limitantes o con temas típicos de cómo estaba pensando acerca de las cosas que ya pasaron. Yo creo que también darse espacio, Virgo, con amistades, darse espacios con gente nueva, darse espacios para vivir otros aires, vivir otros ambientes, le va a sentar muy bien a Virgo. Yo sé que no son un signo que les cueste o les quede como tan fácil este tema de fluidez, no es el fuerte. Yo sé que no es el fuerte de Virgo, pero a veces, sobre todo en un mes como este, donde las energías se acomodan tanto en puntos cardinales, en puntos mutables, etcétera, pues hay que hacer un gran trabajo también de, ¿y qué pasa si me salgo un poquito de lo cotidiano? ¿Qué pasa si me salgo un poquito de lo normal y me atrevo a vivir con una agenda que no está en la mía? O como por qué, o quién me obliga a vivir de X o de Y motivo. Esa es una pregunta muy interesante para los Virgo. ¿Quién me está obligando que tiene que ser así? A veces las soluciones son más fáciles, pero Virgo puede llegar a complicarlas si no tiene en cuenta que pues nadie te está obligando a hacerlo de esa manera. Hay muchas alternativas de poderlo hacer y esa es como la invitación en general, lo que yo puedo ver en el mandala para los Virgo en esta semana del 4 al 10. ¿Cómo se van percibiendo los Virgo? ¿Qué hay? A ver, los leo por acá. Leo ascendentes, soles o lunas en Virgo. ¿Por qué esta energía como de, por qué esta energía como así? A ver, ¿cómo vienen ustedes sintiendo el panorama? Hola Javier, ¿das consultas? Sí, mi niña, consultas. Tú puedes pedir la información ahí en las redes sociales. Ahí con mucho gusto puedes buscar para tu consulta. Lo puedes pedir, la puedes solicitar ahí en las redes para los que están preguntando en TikTok. Entonces ahí encuentran los links y ustedes mismos envían el mensaje y ahí se pueden agendar ya para verlo más detenidamente. Lo podemos hacer. Claro, con todo gusto.